virtual sobre brecha digital y no discriminación en una de las actividades previas al Foro de Derechos Humanos y Tecnología de Información y Comunicación, organizado por el Instituto Politécnico Nacional, y una serie de importantes convocantes por cada año en la sede del Instituto Politécnico Nacional. Me presento, Casanueva, director de Social TIC. Estaremos haciendo 2 días de hangouts con gente y proyectos muy interesantes que abordan la temática de tecnologías de información y comunicación y no discriminación e inclusión de maneras distintas a través de medios digitales. El día de hoy contamos eh, con la presencia de Rolando Guevara desde Oaxaca y Alberto Ramírez Martinel desde Jalapa, Veracruz. Ambos están involucrados en proyectos muy interesantes que tienen que ver con brecha y estaremos pidiéndoles que se presenten y platiquen un poquito de sus proyectos y sobre lo que están haciendo, así como conocer un poquito más sobre las acciones que han estado haciendo en sus proyectos en torno a la inclusión social. Y estaremos abordando inclusión social en un contexto de era digital, en donde deberíamos estar tomando en cuenta tanto las cuestiones de conectividad y la infraestructura, como también las cuestiones de uso y cómo le damos sentido a la tecnología con la que ya estamos teniendo contacto. Les recuerdo que esta transmisión se quedará grabada en un video de YouTube para que se pueda realizar de consulta, y se estará divulgando a través de los medios sociales y estará en la página del foro dhitic.org del Instituto Politécnico Nacional. Para preguntas, dudas o comentarios en tiempo real, por favor, introduzcan su usuario y contraseña si tienen cuenta de Gmail en la página de YouTube donde están viendo esta transmisión. Y si están en Twitter, por favor usen el hashtag DHITIC para poner cualquier comentario y canalizarle las preguntas o observaciones que tengan a nuestros queridos participantes e invitados. Entonces, bueno, ¿qué les parece si iniciamos con Alberto Ramírez Martinel y que nos platique un poquito sobre, primero, cómo está el tema de brecha digital en México y después que nos platique un poquito más qué está, en base a eso, realizando como profesor investigador en cuanto al uso de las tecnologías hoy en día en un contexto desigual, pero también bastante lleno de oportunidades en contexto mexicano. Juan Manuel, buenos días. Buenos días a todos. Pues yo quisiera platicarles un poco sobre el proyecto que estamos conduciendo aquí en la Universidad Veracruzana y es precisamente sobre brecha digital. Y la motivación de hacer este proyecto es precisamente porque no sabemos qué es la brecha digital. Para algunos, brecha digital es la diferencia generacional, los cambios que existen o las diferencias que existen en el uso de tecnología digital entre dos generaciones diferentes. Para otros, la brecha digital se puede medir a través del acceso. A qué tienes acceso, a qué no tienes acceso, qué puedes comprar, o si puedes entrar a ciertas páginas de internet, o si puedes entrar a internet o no. Y eso marca también diferencias entre los usuarios. Otra manera de ver a la brecha digital pues es mediante el uso. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes usar? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo usas la tecnología, por ejemplo, actualmente de web para comunicarte, para socializar, para dejar evidencia de lo que estás haciendo? ¿O cómo no lo usas? ¿Cómo dejas de usarlo? Y entonces, pues, estás de un lado o de otro de lo que estamos llamando división digital o brecha digital. Otra manera de verlo es probablemente entre quien consume contenido, quien se dedica únicamente a ver la web, a ver los sistemas digitales, las bases de datos digitales, especializadas o no, como fuentes de acceso para revisar contenido.
los consumidores de contenido, vamos a llamarlos, y otros, los que están del otro lado de la brecha, pues además de revisar el contenido, también lo producen. Entonces podemos ver a la brecha digital desde diferentes aristas. Asimismo lo podemos ver desde un nivel internacional, desde un nivel macro, con diferencias entre países y también diferencias entre instituciones. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto de brecha digital en educación superior, en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, es precisamente definir qué es brecha digital. Lo entendemos ahora como un fenómeno multifactorial y pues que puede ser entendido desde varias aristas, y además lo queremos hacer en el contexto, en este momento en el contexto de educación superior, de manera tal que podamos saber cuánto saben, para qué usan, con qué frecuencia usan y con qué intención usan las tecnologías digitales los profesores y los docentes, para así poder ver si existe alguna diferencia entre profesores y profesores, entre estudiantes y estudiantes, y también entre profesores y estudiantes. Y si esta diferencia es, pues, si tiene algún impacto en la comunicación o incluso en los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior. Dentro de este proyecto también tenemos la parte de uso. Y para el uso estamos haciendo una investigación concreta sobre lo que estamos definiendo como saberes digitales. Los saberes digitales son 10 rubros que estamos definiendo para poder medir mediante ciertos parámetros los niveles de uso y el grado de apropiación tecnológica de los actores universitarios. Por tradición, los mínimos en el contexto, digamos, de alfabetización digital, pues era los impuestos por software privativo, como el caso de procesadores de palabras, hojas de cálculo y administradores de presentaciones. Y lo que hemos visto es que esos mínimos impuestos no son realmente lo que determina a alguien como alfabetizado o no. Creo que la alfabetización digital, inclusive de nombre, es una traducción desafortunada. Nosotros lo estamos viendo como literacidad digital. Y bueno, lo que buscamos no es alfabetizar de cero, sino más bien actualizar o buscar los mínimos necesarios según la disciplina. Y esto pues depende precisamente del contexto. Con esto podemos ver que el mínimo, los saberes digitales mínimos de un profesor de la Facultad de Humanidades, pues deben de ser diferentes a los saberes digitales mínimos de un profesor de la Facultad de Informática. De esta manera buscamos definir estos saberes digitales ahora en el contexto de educación superior, pero bien podemos trasladar este contexto, esta serie de parámetros a otros contextos, donde, por ejemplo, en sociedad civil, pudiéramos medir los saberes digitales mínimos del actor social, ¿no? ¿Qué necesita para comunicarse? ¿Qué necesita para dejar huella en las redes sociales? ¿Qué necesita para seguridad digital? ¿Qué necesita para crear contenido? Etcétera. Entonces, este primer momento de la investigación, que tiene apoyo CONACYT, apoyo PROMEP, pues nos va a servir para determinar precisamente estos marcos de referencia, que de entrada viene pues con todo el estudio del estado del arte, de lo que ha hecho la UNESCO, lo que ha hecho OCDE, lo que ha hecho ISTE, lo que ha hecho SDL, con respecto al tema de alfabetización digital o saberes digitales o competencias digitales para los usuarios de sistemas de estas características. A grandes rasgos eso es lo inicial de este proyecto, y creo que podemos hablar desde el punto de vista de uso con el caso que Rolando nos puede comentar allá concretamente en Oaxaca, y acceso precisamente es algo interesante el proyecto que está conduciendo. Pues muchísimas gracias, Alberto. Antes de pasar con Rolando, queremos revisar más un detallito técnico de la transmisión, que nos dijeron que está teniendo un errorcito. Sale.
Y vamos a reiniciar a ver, Venga, toma dos. tomos esto va a poder cortar en el video, ¿no? Sale. Aquí sí. Quizá también sería adecuado que apagaran su micrófono cuando está hablando el expositor, se mete algunos ruidillos feos. Sí, sí, pero te escuchaste muy bien, ¿eh? Venga, venga. Ajá. ¿Será porque... ¿Puedes checar el otro? Pero sí está grabando bien. Bueno, le vamos a cortar este cachito de intermedio. Bueno, nos platicaste de saberes digitales, de interpretaciones de una brecha digital como algo generalizado, pero el primer paso siempre es poder estar con la infraestructura adecuada y que las poblaciones puedan tener la conexión necesaria. En el contexto mexicano, vemos que la desigualdad está desde la parte más básica, que es el acceso a la misma tecnología y la conexión. Hace ya varios meses un proyecto oaxaqueño le dio la vuelta al mundo, en donde una comunidad tuvo acceso a una red autónoma de telefonía móvil, una comunidad llamada Villa de Talea, en Oaxaca, justamente se arma de esa red y se vuelve autónoma en sus comunicaciones, desatando pues reflexiones interesantes sobre primero la infraestructura, después la propiedad de las telecomunicaciones por parte del Estado y finalmente el derecho de las personas a ser autónomas en sus propias tecnologías. Entonces, muchísimas gracias por estar en esta transmisión, Rolando. Y platícanos un poquito de dónde surge el proyecto, cómo surgen las primeras acciones, cómo lo implementan y ahorita qué tipo de reflexiones y retos están enfrentando. Perfecto, pues gracias Juan Manuel y muchas gracias también a este foro sobre tecnología y derechos humanos del Politécnico. Y bueno, para nosotros es un honor. Yo estoy aquí hablando por parte de apoyo de una organización civil que se llama Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. En el programa estaba previsto que participara Eric Huerta Velázquez, que es el director general adjunto. Él no pudo estar aquí presente porque justo está en una cumbre de comunicación indígena, que es una cumbre de todo el continente americano que se está llevando en estos momentos en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Y estos son los mandatos que esta organización sin fines de lucro, Redes, está siguiendo, está apoyando en los derechos a la comunicación de los pueblos indígenas y también en particular a nivel local en México se tiene un Congreso Nacional de Comunicación Indígena que es, digámoslo así, el que representa ante las diversas instancias gubernamentales, el Congreso de la Unión, los intereses de los pueblos indígenas. Al hablar de los pueblos indígenas y en el contexto de esta ponencia de discriminación y la brecha digital, pues tiene plena vigencia. Estábamos consultando hace un momento una encuesta nacional de discriminación del 2010 de la CONAPRED y sin duda la percepción de la ciudadanía, de los mexicanos en cuanto a la discriminación de los pueblos indígenas es muy alta. Dentro de todos los sectores vulnerables, la percepción justamente de esta discriminación aparece con notables números. Y en este sentido también, en el contexto internacional, en México actualmente se acabó de publicar el día de ayer un documento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que habla acerca de los índices para medir a la sociedad de la información, publicado apenas ayer, 7 de octubre, y en este documento pone a México en el contexto internacional en el lugar número 82.
Por encima de México, pues se encuentra en los primeros lugares, por supuesto, Corea, la República de Corea, países nórdicos, etcétera. Entonces, nuestra realidad, nuestro contexto y sobre todo el de los pueblos indígenas, pues está muy rezagado en cuanto a brecha digital. Y pensar en una palabra clave que ustedes mencionaron hace un momento, el tema de la infraestructura, es pensar en el motivo que dio origen al proyecto para implementar la telefonía celular en la comunidad de Talea de Castro, en Oaxaca, justamente ante la problemática de no tener cobertura por parte de los concesionarios, ¿sí? Pensar en los grandes concesionarios de telecomunicaciones, tanto en móvil como en fijo, que la realidad es la siguiente: las zonas rurales, las zonas en este caso indígenas, no son rentables. Y para la lógica del mercado, si no es rentable por el acceso difícil a estos contextos, por su orografía, por diversos contextos físicos, pues no, tampoco por la comunidad va a tener estos beneficios de tener acceso a, por ejemplo, a telefonía. Estoy hablando, pero todo esto estamos hablando en un contexto de convergencia, que estamos hablando básicamente de Internet. Entonces, en ese sentido, lo que se implementó por parte de redes es apoyar desde la parte legal en la que yo me encargo en esta asesoría, y también desde diversas motivaciones técnicas, apoyos técnicos de otras asociaciones, como Rizomática, en donde se adquirieron equipos para prueba. Esto es muy importante mencionarlo porque hace justamente algunos meses que se puso esta noticia en el contexto nacional e internacional. Se hablaba que se estaba explotando el espectro radioeléctrico sin una autorización del gobierno, y aquí pues vamos a desmentir esa situación, porque por supuesto se pidió una autorización ante la comisión, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Aquí tenemos el acuse, y por supuesto en la página de redes se puede observar. El 30 de mayo se presentó esto ante el gobierno federal para pedir una concesión de tipo experimental. ¿Por qué experimental? Porque se están poniendo a pruebas diversos equipos para explotar bandas de frecuencia que se encuentran, digámoslo así, sin usar, que precisamente en esta lógica de mercado que hablaba hace un momento, las grandes compañías de telefonía celular no abarcaron esta región porque pues no les era rentable. Entonces se están explotando frecuencias que son de telefonía celular como una concesión experimental. Ya se dio una opinión favorable de COFETEL, y ahorita le toca al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que apenas entró en vigor, entró en labores el 11 de septiembre, le toca resolver esta concesión ya en definitiva. Y estamos en un contexto, además, estoy hablando desde el aspecto legal, claro está, donde se supone van a cambiar las cosas en este país. El pasado 11 de junio de este año se publicó la tan conocida reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Esta reforma constitucional, en el artículo 27 expresamente, se reformó para incluir dentro de los bienes nacionales que va a repartir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en específico el espectro radioeléctrico, incluir a las concesiones de tipo social y en específico a las indígenas. Entonces, digamos que desde la Constitución ya se tiene un mandato para hacer operativo esto, pero quizás de nada nos sirve, porque desde la Constitución hay que pensar que en la Constitución desde el 2012 tienen ya autorizados, otorgados los derechos a la comunicación de los pueblos indígenas. En el artículo segundo está en el artículo segundo, apartado B, fracción sexta, el derecho que reconoce que los pueblos indígenas pueden adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación y telecomunicación. Incluso la primera palabra telecomunicación que aparecía en la Constitución era a raíz del artículo segundo constitucional. Y ahora, con la ola de la reforma de telecomunicaciones, debemos pensar qué es lo que necesitamos. Estamos en una coyuntura donde en diciembre de este año se va a emitir la legislación convergente. Eso quiere decir una legislación secundaria que debe poner en realidad y en relevancia el contexto que vive este país, México. Sin duda se incluyó como un derecho fundamental el derecho al Internet, el derecho a las tecnologías de la información y comunicación, el derecho a la banda ancha, pero pensar realmente en hacerlo operativo cuando todavía tenemos regiones con esta brecha digital donde no ha sido rentable para los operadores o concesionarios de telecomunicaciones, y sobre todo en un contexto en donde el gobierno actualmente ya tiene posibilidad incluso
de dar servicios a través de diferentes opciones, incluyendo, por ejemplo, el sistema satelital mexicano. Pero al día de hoy se tiene que satisfacer a esta comunidad su propia comunicación. ¿Cómo se implementó en Talea de Castro? Bueno, se está utilizando justamente un operador de telecomunicaciones, una comercializadora que está haciendo la venta de los servicios y se está transmitiendo a través de frecuencias de 900 de uso libre para llegar justamente con una radiobase celular que va a cubrir esta zona en Talea de Castro, y simplemente se está pidiendo una cooperación de 15 pesos, que eso no es explotar el espectro radioeléctrico como muchos medios lo dijeron. Esta cantidad simbólica es simplemente para el mantenimiento y para las llamadas salientes de este operador de voz IP. Se está actuando dentro del margen legal, se está pidiendo una concesión experimental y la realidad va a cambiar a partir de la vigencia de la nueva ley que va a hacer operable estos derechos a la comunicación. Lo que se está discutiendo actualmente, podría concluir un poco para no abusar de la palabra, es que en Tlahuitoltepec, Oaxaca, se está celebrando esta cumbre, como lo mencioné hace un momento, y en definitiva, muchos de los principios que tienen los pueblos indígenas van encaminados justamente a ejercer su espacio aéreo. Ellos, sí, quizás su lógica es la siguiente: si somos dueños de nuestras tierras, bajo sus usos y costumbres también pueden explotar el espacio aéreo. La realidad es que bajo el entorno que vivimos, el único que da las concesiones en materia de telecomunicaciones es el gobierno federal, ahora este Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por eso, Talea de Castro ha sido un pueblo pionero en implementar diversas formas de cooperación. Cabe mencionar que se están participando aquí diversas organizaciones, principalmente el municipio en Oaxaca de esta comunidad, la Secretaría de Asuntos Culturales del Gobierno de Oaxaca, entre otros, y lo importante aquí es poner en relevancia cómo se pueden llevar a cabo los derechos de la comunicación de los pueblos indígenas. Yo con esto podría cerrar un poco el comentario. Tengo aquí algún material complementario que podríamos en su momento compartir por los tiempos de esta videoconferencia, pero si gustan podemos pasar alguna y otra información en diapositivas que tenemos. Yo estoy atento a lo que nos digan y sobre todo agradeciendo el tiempo que tienen para escucharnos. Gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Y mientras esperamos alguna pregunta, comentario bajo el hashtag VIHITIC o a través del canal de YouTube donde están viendo la transmisión, yo les haría una pregunta a los dos con las diferentes perspectivas, una más en cuanto a acceso y otra más en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se está involucrando y en su perspectiva cómo se debería estar involucrando la ciudadanía, tanto los nuevos usuarios como los usuarios que ya estamos conectados y somos usuarios asiduos tanto de telefonía celular como también de internet, para que se garantice ese mismo derecho y acceso y sentido que le damos a las tecnologías que ya tenemos a aquellos grupos que no lo están teniendo? Entonces, desde las mismas comunidades que están teniendo acceso, como nosotros que ya tenemos acceso, ¿cómo ven que se está generando ese ejercicio de derecho? ¿Y qué valdría, según su óptica, seguir haciendo, dejar de hacer o empezar a hacer? Rolando, seguimos si quieres contigo. Y ahorita regresamos con Alberto. Bueno. Gracias, gracias Juan Manuel. Mira, sin duda la pregunta tiene quizás la respuesta en una palabra y es la organización. Sin organización no se puede pensar en llevar a cabo ningún proyecto, y organización de la sociedad civil. En el caso de redes se ve palpablemente cómo se lleva a cabo la organización de los pueblos indígenas. Sin duda, por ejemplo, esta cumbre de la que hablé hace un momento, la cumbre americana de comunicación, es una forma de organización desde hace ya mucho tiempo. Llevan 2 años preparándola. Entonces, no creo que haya mejor forma para ejemplificar cómo se organiza una sociedad, una comunidad, que los pueblos indígenas. En ese sentido, esa es la palabra clave para garantizar. Ahora, la palabra garantía desde una perspectiva legal, por supuesto, involucra al Estado. Y el Estado tiene mecanismos para hacer cumplir las leyes, para pues ejercerlo a través también del Poder Judicial de la Federación, a través de juicios de amparo, llamados juicios de garantía. Desde la perspectiva legal, mucho va en función también de la lógica de los grandes concesionarios. Eso es también quizás lo que se
debe lograr a través de precedentes judiciales, como en el caso de los pueblos indígenas, en caso de que tengamos una negativa a la concesión, en este caso la experimental que se solicitó, y en un futuro en concesiones que ya son un mandato constitucional, la forma de defensa es una organización y una cuestión de tipo legal, argumentos legales para poder apoyar esto. Pero bueno, sin duda, a veces lo legal queda rebasado por lo social. Muchas de las veces el derecho siempre se encuentra a la saga de los acontecimientos tecnológicos y sociales. ¿Qué hacer aquí? Pues es levantar la voz. Tener mucho cuidado también, porque en estos tiempos donde las marchas se están criminalizando y al parecer la sociedad civil también pues está siendo callada quizás de manera indirecta con muchas imágenes de violencia, debemos tener mucho cuidado, y para eso también los foros de este tipo son pues oro molido para poder tener una importante incidencia en la participación social. Y Alberto, desde el lado de darle sentido a la tecnología y los usos y las habilidades y saberes que deberíamos de tener como usuarios, ¿qué están haciendo y qué deberíamos estar haciendo para justamente involucrar y generar una inclusión digital ya en un contexto de conexión y acceso a medios? Bueno, yo lo que sugiero es que primero debemos identificar qué es lo que hacemos, debemos identificar y documentar a qué tenemos acceso y qué es lo que debemos, a qué es lo que debemos tener acceso. Creo que debemos considerar las perspectivas globales, las perspectivas locales, para ver exactamente dónde estamos parados. Hemos dicho que no hay acceso, que no hay, que hay, por ejemplo, usuarios que tienen, pues, en términos de saberes digitales, lo ínfimo, lo mínimo, y bueno, pues todo eso es de manera, pues, en algunos casos solamente son opiniones. Entonces creo que debemos de documentarlo, y si ya lo estamos documentando, tenemos que socializarlo. Como usuarios empoderados de las tecnologías, creo que lo que debemos de hacer es precisamente esto: socializar, documentar, escribir, participar en foros, generar contenido e informar a las personas de qué es lo que estamos haciendo, de manera tal que podamos tener una perspectiva local, pero también que permee lo global, es decir, lo que se llama ahora glocal, para poder entender cómo nuestra comunidad está usando las tecnologías, cómo nuestros pues vecinos, nuestros medios cercanos están siendo utilizados y cómo es que deberían ser utilizados. Creo que lo que no se mide no se puede mejorar, y como usuarios empoderados de tecnología creo que esa es nuestra labor: medir, documentar, generar índices, generar propuestas de mejora y, por supuesto, también colaborar con la sociedad civil. Y nos están preguntando desde la audiencia una pregunta específica para Rolando, pero también la voy a traducir para Alberto, que es que la red de telefonía autónoma en Villa Teala, ¿cómo se está utilizando por parte de la comunidad? O sea, ¿qué uso se le está dando? Y pues traduciendo la misma pregunta para Alberto, le dejaría la pregunta a Alberto diciendo, bueno, un usuario plenamente alfabeta, usuario de las tecnologías digitales en un contexto de amplia conectividad, ¿cómo debería ser? Así, el ideal del usuario activo, ciudadano, ¿cómo debería ser? Entonces, empezamos por Rolando. Sí, gracias Juan Manuel. Atendiendo a esta pregunta de cómo se está usando la red celular entre la comunidad de Villa Talía de Castro, es interesante hacer una mención de lo siguiente: es una red privada y bajo la Ley Federal de Telecomunicaciones aún vigente, se entiende que una red privada, ¿sí? No necesitas ni una concesión ni un permiso para poderla utilizar, no se está explotando comercialmente. Imagínense ustedes que es como recibir una llamada telefónica a un conmutador, y el conmutador a su vez distribuye la llamada a diferentes extensiones.
Entonces, así funciona esta red celular, grosso modo, en Talía de Castro, porque ciertamente se instala una radiobase, se utilizan frecuencias de uso libre que no requieren tampoco para su utilización concesión o permiso, y justamente la prueba se está realizando en aquellas bandas de frecuencia donde sí se requiere licitación para el aspecto comercial, pero bajo la óptica de la reforma de constitucional en materia de telecomunicaciones, se prevé que sería asignación por parte del gobierno, del IFETEL, para explotar estas frecuencias. Ahora, el funcionamiento, lo reitero, la tecnología prácticamente da la posibilidad de poder multiplicar los usos y entonces mediante una especie de conmutador se distribuyen estas llamadas a los diferentes teléfonos o los receptores que a final de cuentas son las terminales para poder estar haciendo llamadas telefónicas a través del operador que está permisionado, que está autorizado para el comercio, y obviamente la salida a través de la voz IP para poder estar haciendo esta situación. Muchos dicen, están haciendo un bypass. Desde la óptica legal actual, el bypass está prohibido, pero claro que todo lo que transita a través de Internet, y para muestra están muchas compañías que ya lo están haciendo, se hace a través de los operadores que tienen legalmente establecido sus puertos internacionales en el país, la interconexión debida con los concesionarios de telecomunicaciones, es decir, la salida que se le está dando está dentro de las redes autorizadas, y la forma interna en que opera la comunidad de Villa Talía de Castro es como una red privada, y bajo esa óptica no se está comercializando. Los gastos, que son 15 pesos, son realmente para el mantenimiento y para el pago justamente a ese operador de telecomunicaciones. Oye, y antes de pasar con la respuesta de Alberto, nos pregunta también Israel Rosas, le pregunta a Alberto si que está de acuerdo contigo en cuanto a la al análisis y a la evaluación de las diferentes ediciones de brecha digital, pero también considera importante que estos análisis y estos temas se vuelvan más atractivos para la sociedad, para que se dé más importancia. Entonces, regresaríamos con esas dos preguntas contigo, Alberto, que es básicamente cómo se pueden hacer estos temas más atractivos para la sociedad, para que tengan esa relevancia y entendimiento mayor. Y ¿tú cómo ves este usuario digital ya pleno en un contexto social incluyente? Lo que nosotros estamos haciendo acá en el marco de esta investigación es, a través de los saberes digitales, determinar perfiles de usuario, tener perfiles, como decías tú, alfabetizados, o perfiles pues potencialmente alfabetizables, perfiles de usuarios precisamente. Y para estos saberes digitales, que también compartiré la liga en un momento, identificamos 10, 8 de orden informático y 2 de orden informacional. Y es precisamente en la parte de información, en el manejo de información, en la parte informacional, donde está la diferencia. Creo que podemos capacitarnos, podemos aprender a utilizar cierta tecnología propietaria, abierta, muy utilizada o muy especializada, pero lo que nos va a hacer usuarios completamente, o bueno, con un grado de apropiación tecnológica adecuada para desempeñarnos adecuadamente, propiamente, y además para seguir aprendiendo, es precisamente los saberes informacionales. Nosotros en esta Se nos cayó Alberto a la mitad de una explicación, pero ya está regresando por acá. Alberto, ¿nos escuchas? Ya estoy de vuelta, ¿verdad? Perfecto, te quedaste a la mitad de tu última frase. Decía que nosotros estamos midiendo estos saberes informacionales mediante dos rubros, la ciudadanía digital y la literacidad digital. Para la ciudadanía digital, pues estamos considerando cómo nos manejamos en este nuevo mundo complementario del mundo físico, en este mundo digital, cómo es que dejamos huella, si es que queremos dejarla, y cómo es que evitamos o cuidamos nuestra integridad y tenemos conciencia de la seguridad en el mundo digital. Y asimismo, la parte informacional, pues está relacionada con cómo manejamos la información, cómo
discernimos? ¿Cómo sabemos qué es adecuado, qué es veraz, en qué podemos confiar? Entonces, en ese sentido, creo que si tenemos perfiles de usuario con saberes informacionales altos, pues vamos a tener usuarios plenos, usuarios que puedan seguir utilizando y apropiándose de tecnología. Ahora, sobre cómo hacerlo atractivo, que pregunta Israel, pues creo que tenemos que involucrar la cultura actual en esta manera de capacitarnos o de aprender. Y con la cultura actual me refiero a movimientos sociales invitados o organizados desde redes sociales, por ejemplo, del tipo de zombie walks, por ejemplo, ¿no? Donde la ciudadanía se organiza y se junta para pasar un buen momento, para socializar, para hacer comunidad. Creo que es importante hacer comunidad. Si bien el tema de Zombie Walk no está relacionado con lo digital, pero sí nos deja ver este tipo de convocatoria y de creación de comunidad. En el tema de ciudadanía digital o de grado de apropiación tecnológica, muy específicamente o de alto grado de especificidad, están los hackatones. Un hackathon o un startup pues permite que programadores, diseñadores, generadores de contenido se reúnan durante algunas horas, 48 en algunos casos, y programen, desarrollen aplicaciones, desarrollen soluciones informáticas con un sentido y además generando esta comunidad, ya sea geográficamente ligada o relacionada por redes sociales. Entonces creo, si bien no lo podemos hacer divertido, este nuevo tipo de capacitación o de programas de empoderamiento tecnológico, sí podemos organizar eventos donde los usuarios se involucren y participen en este nuevo esquema, llamemos cultura pop moderna, pop 2.0, en el que se convoca a través de redes sociales y pues nos juntamos, hacemos comunidad para, pues en el caso de hackatones concretamente, pues para desarrollar y al mismo tiempo para aprender, para hacer comunidad. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos por terminar esta sesión de Hangout. Les agradezco a ambos su presencia virtual en esta ocasión desde Oaxaca y desde Jalapa, Veracruz. Me gustaría nomás tener unos últimos minutitos de cierre y que ustedes pues pudieran dar un último mensaje, conclusión, reflexión al respecto de cómo están viendo la inclusión en contexto mexicano en cuanto a infraestructura y uso de medios digitales hoy en día. Estaremos despidiéndonos de ahí y dejando los detalles de contacto con cada uno de ustedes, así como un video que tiene que ver con el proyecto de la red autónoma de celulares en Oaxaca, que nos dejará Rolando por aquí. Entonces, Rolando, muchas gracias otra vez. Y, sí, Juan Manuel, gracias también. Y bueno, para concluir también, coincidiendo con lo que dice el doctor Alberto, ciertamente también el tema de apropiarse de las tecnologías y no solamente tener acceso a ellas sería un primer paso, pero el paso más importante es también el tema de los contenidos. ¿Qué contenidos se van a crear? Por ello, dentro de los dos resoluciones que tuvo el Congreso Nacional de Comunicación Indígena y que Redes está acatando también para apoyarlos, uno es la creación de una escuela de comunicación basada en sus propios valores, en sus propios métodos y contenidos. Entonces, no basta con tener el acceso, sino que hay que capacitar. En Tlahuitoltepec, por ejemplo, Oaxaca, se tiene ya una universidad donde se da incluso la carrera de comunicación. En el caso de Redes también ha estado apoyando para que la Unión Internacional de Telecomunicaciones tenga apoyos, becas para pueblos indígenas, para el tema no solamente de los contenidos, la creación de contenidos, sino también el mantenimiento a sus propias redes. Pensar en una red celular es pensar en el mantenimiento. Entonces deben estar capacitados también para darle su propia supervisión. Y el segundo gran tema es el que mencioné hace un momento, los derechos a la comunicación. Lo reitero y lo volveré a reiterar. Actualmente el artículo 2 constitucional prevé estos derechos a la comunicación de los pueblos indígenas. La reforma en materia de telecomunicaciones prevé ya la posibilidad de tener concesiones
para los indígenas, y también existe una ley general de derechos lingüísticos que poco también se menciona en los medios de esta ley, cuyo artículo sexto obliga a los medios de comunicación, a los concesionarios, pensar en la televisión y radio abierta, a tener mínimos de contenido indígena. En este país se tienen aproximadamente 15 millones de personas de origen indígena, y díganme ustedes si el 15% se refleja justamente en estos contenidos. Muchísimas gracias, Rolando. Alberto, últimas conclusiones, palabras, reflexiones. Pues creo que es adecuado este momento, estamos en un momento importante para el estudio de la brecha digital, para el estudio y la reflexión de temas como este y proyectos precisamente como el que están conduciendo en Oaxaca, el de la Red Autónoma de Celulares, y otros como las iniciativas de Internet para Todo, o la labor de SocialTIC, de Open Data MX, de Escuela de Datos, de Wikipedia, donde se genera esta masa crítica de contenido y se invita a la ciudadanía a participar. Creo que nos van a, primero, a permitir manejar este contenido. No nada más es acceder a la información, sino acceder críticamente, y estando ya con la información enfrente de nosotros, en la pantalla, pues poder tomar decisiones y poder crear, poder participar, poder incidir. Y bueno, pues creo que en este momento en México, en Latinoamérica, hay proyectos interesantes que nos van a permitir reflexionar desde el lado de la pasividad, pero también nos van a invitar a participar activamente en eventos y en iniciativas como las que menciono. Y bueno, pues creo que queda mucho por hacer. Ahora la tecnología está cada vez más al alcance de muchos, y pues creo que lentamente vamos a cubrir la parte de acceso con proyectos como el comentado por Rolando, y pues por otras iniciativas también de contenido como Wikipedia decía, y pues también no nada más de contenido, sino de creación, como los movimientos de hackatones y otros. Entonces, viene algo interesante que nos va a tocar ver pronto, y pues hay que estar atentos, vamos a ser reflexivos, y me despido diciendo precisamente esto: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces vamos a medir, vamos a generar índices, y a compartirlos y socializarlos. Muchísimas gracias, Alberto, Rolando, gracias por conectarse por acá. Antes de despedirnos, Gracias. un video desde Oaxaca. Les recuerdo que este es el primer webinar o entrevista virtual previa al Foro de Derechos Humanos y Tecnología, organizado por el Instituto Politécnico Nacional. La página donde pueden consultar el programa, suscribirse y participar en presencial si están en el área metropolitana, jueves y viernes. La página web es www.dhitic.ipn.mx. Ahí está toda la información. Les recuerdo también que la conversación que se estará siguiendo en esta y las siguientes transmisiones está en Twitter a través del hashtag DHITIC. Y hoy en la tarde estaremos teniendo también una conversación súper interesante, que es una conversación y también un ejercicio demostrativo con las colegas del proyecto de videolibros desde Buenos Aires, Argentina, la organización Canales, que estarán viendo y compartiendo sus experiencias en cómo utilizar videos y producción audiovisual para promover la inclusión y la comunicación en lenguaje de señas argentinas. También estaremos teniendo hoy en la noche, martes en la noche, también una conversación muy interesante a las 7 de la noche, con los observatorios del rostro de discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y desde Colombia nos estarán acompañando las colegas de Colnodo con la campaña de empoderamiento a través de la tecnología a las mujeres, que se llama Dominemos la Tecnología, para contar sus experiencias. Así que, chicos, muchísimas gracias. Nos despedimos con el video desde Oaxaca. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Alberto, por estar por acá. Estaremos transmitiendo y compartiendo sus detalles para que sigan en contacto con ustedes. Y muchas gracias.
Sí, esperemos que se pueda ver video. Gracias, gracias a ustedes.